Y video también tenemos que activarle a ellos, ¿no? ¿No? Perfecto. Bueno, entonces, buenas tardes ya, bienvenidos a la mesa denominada Arte y Fotografía. Nos acompañan amigos queridos, Joana Pérez Daza, del Centro de Investigaciones de la Comunicación de acá de la Católica, Argenis Monroy de la Simón Bolívar y también profesor nuestro acá en la Escuela de Letras, y Marianela Guevara Serling, curadora de arte y profesora, ha sido en distintos lugares, que bueno, la tenemos hoy acá también con el proyecto. Entonces, en el orden establecido, le damos la palabra primero a Joana, con su ponencia Descubrir el origen, lecturas y aproximaciones a la obra fotográfica de Bárbara Brandt. Entonces, Joana. Segundo, entonces recordarles a todos que los ponentes tienen pues 15 minutos y bueno, que cuando tengamos ya el tiempo cercano, pues les avisaré para que podamos cumplir un poco con lo planteado en cada una de las mesas y que haya pues el tiempo para las preguntas, el intermedio, etc. Bueno, entonces adelante, Joana. Buenas tardes. Bueno, ya por Zoom estamos listos, ¿verdad? Sí. Perfecto. Bueno, las reflexiones de esta ponencia parten de la exposición Orígenes y Originarios que tuvimos hasta hace poco aquí en el Centro Cultural, en la Sala Fotocontacto, y que fue sobre la obra fotográfica de Bárbara Brandt en diálogo con unas imágenes más recientes del telescopio James Webb. Esto pudiese generar cierta curiosidad de cómo hacer ese cruce, cuál fue la idea curatorial que desarrollamos junto a María Teresa Bulton y Aida Las Fotos, y creo que hay una frase de la escritora española Irene Vallejo, autora del Infinito en un Junco, que resume muy bien el espíritu de este cruce temporal y temático que hicimos. Dice Irene Vallejo, al estudiar y al tratar de seguir la trayectoria del libro, de las letras y de la escritura, tiene una frase que me parece clave y reveladora, suspira y dice: ¿qué antiguo puede llegar a ser el futuro? La antigüedad del futuro. Cuando encontramos en cosas que aparentemente son nuevas unas raíces ancestrales, unas raíces profundas, históricas. Y eso es un poco lo que encontramos a través de esta investigación en el trabajo de Bárbara Brandt. Bárbara Brandt, una fotógrafa de origen suizo que, déjenme ver cómo pasó aquí, de origen suizo que vino a Venezuela, se casó con un arquitecto venezolano y una de sus primeras inquietudes para venir al país era las comunidades indígenas. Ella decide convivir, coexistir, adentrarse en estas comunidades, hacer un registro específicamente de los Yanomamis, que luego reúne en los años 70 en el libro Hijos de la Luna. Este trabajo tiene la particularidad de que logra insertarse tanto en la vida, en la costumbre, en todo lo que significaba la ritualidad de estas comunidades, que prácticamente pasa desapercibida. No es una mirada invasiva, es una mirada dignificante, es una mirada respetuosa la que nos ofrece la obra de Bárbara Brandt, y a través de la cual podemos ver las búsquedas de los originarios, por eso se llama Orígenes y Originarios, las búsquedas de los originarios sobre el origen del mundo, desde su cosmovisión, desde las preguntas por cómo llegamos, cómo surgimos, qué hacemos aquí, y que ahora nos ha revelado también el telescopio James Webb cómo pudo haber sido ese momento inicial de la creación. Entonces, esta imagen, vamos a ver hoy dos imágenes de este portafolio de Hijos de la Luna. Esta imagen de esa carita, de ese niño en medio de la oscuridad que empieza a revelar luz, es un poco la búsqueda que nosotras mismas tuvimos en la investigación. Fíjense, era poco común
antes de este trabajo, ver a los indígenas sonriendo. Aquí en este trabajo, además que nos muestra el fuego, que siempre también asociamos a la mitología, a Prometeo, a la búsqueda y de esa aspiración de arrebatar a los dioses conocimiento, pero también tecné, pero también sabiduría, pero también el hacer. En ese recorrido de Bárbara Brandly, de lograr insertarse, nos va descubriendo esas búsquedas y nos va mostrando además esa conexión que existe entre el indígena y la naturaleza. Quizás ahorita para nosotros puede ser más obvio, quizás ahorita puede ser algo que hemos escuchado repetidamente, pero pensemos estas fotografías en su contexto de difusión original. Hasta ese momento conocíamos muy poco de los Yanomami, de los Sanemá. Estas fotografías empiezan a revelarnos, a mostrarnos eso, como lo hace en Brasil otra fotógrafa, Claudia Andújar, que es como su par. Desde esa documentación que ella va haciendo y que empieza a hilvanar esa especie de tejar que es la cosmovisión indígena, y de esas preguntas empiezan también unas mitologías, porque justamente los Yanomami se identifican y se asumen como hijos de la luna. Entonces allí encontramos también desde el proceso de investigación una relación con el cosmos, con el universo, con las tradiciones. Esto aquí es un baile donde ellos obviamente también están buscando en el cielo, en el firmamento, respuestas. Ver, insisto nuevamente, esa simpatía que se logra, esa jovialidad y esa sonrisa era algo poco común. Esto nos habla de una cámara, de un artefacto tecnológico que pasó desapercibido. Es decir, ella logró acercarse tanto. Siempre hablamos en el medio fotográfico que hay que acercarse hasta que ya la cámara sea invisible, hasta que ya no estorbe, no es tener el lente aquí y si lo tienes que ya se haya normalizado en esa relación y pase desapercibido. Encontramos a este tipo de imágenes, ¿sí? Con el hombre centrado, con esa composición que lo coloca en el centro, en el medio, que nos habla también como de esa inmensidad del ser humano dentro de la grandeza. Y aquí vienen ahora las imágenes, seleccioné únicamente 3, del telescopio James Webb, que quiero leer y citar aquí algunas frases que nos han dicho quienes han estado incluidos llevando a cabo este proyecto, y dice: el universo no es como lo imaginamos, es mucho más hermoso. Esto lo dice John Marter, Premio Nacional de Física, y es el científico responsable de la construcción y ejecución del telescopio espacial James Webb. Gracias a los avances científicos y a este sofisticado aparato, la humanidad puede ver por primera vez lo que siempre ha estado ahí, durante miles de millones de años, y sin embargo no habíamos visto. Las expectativas ante este importante hallazgo son inmensas, y dice: seremos capaces de lograr respuestas de las que ni siquiera sabemos cuáles son las preguntas. Esto lo dice Bill Nelson, director de la NASA. Frecuentemente asumimos la fotografía como testigo del tiempo y guardiana de la memoria. Ahora, estas imágenes del telescopio nos acercan al inicio de nuestro universo. Conectar orígenes y originarios, lo que fue y lo que permanece, nuestras búsquedas y sensibilidades, con la mirada de la fotógrafa que la fotógrafa Bárbara Brandly posó en algunos grupos indígenas venezolanos, logrando un registro respetuoso y paciente de su cotidianidad, cosmovisión y convivencia. Nos muestran también mundos de profundos significados que tal vez han pasado inadvertidos frente a nuestros ojos. La observación de Brandly también hace un importante hallazgo, capturando y preservando la trascendencia de un instante del que ahora somos espectadores, en un ciclo dibujado por el lápiz de la naturaleza y el sublime trazo de la luz. Recordemos que la etimología, el significado de la palabra fotografía es escribir con luz. Bárbara Brandly aquí lo hace de una manera maravillosa,
y en esas búsquedas hay ciertas imágenes que completan esta línea discursiva que nos propone la fotógrafa, como esta imagen que gusta o no gusta. Es una imagen que en la exposición generaba bastante polémica, porque había gente que le gustaba y le atraía mucho, como había gente que le repugnaba, le generaba incomodidad. Aquí vemos a una mujer indígena amamantando a un animal. Y si se fijan en detenimiento, alrededor de la espalda de ella sobresale un piececito de un bebé. O sea, ahí está, y está en medio de la naturaleza. O sea, ahí está la coexistencia plena de la madre que engendra en diálogo con toda esa naturaleza, esa vastedad. Nuevamente, unas respuestas a preguntas que nos hacemos como en un ciclo repetitivo. Esta imagen que se encuentra en el Museo de Arte Moderno de Nueva York es una imagen que en primera instancia nos puede parecer bellísima, hermosa, reveladora. María Teresa Bulton, quien fue además de investigadora de la obra de Bárbara Brandt, su amiga, cuenta en una entrevista que le realiza que a Bárbara Brandt le llamaba muchísimo la atención, conviviendo con las comunidades indígenas, el tiempo como concepto que las mujeres duraban en arreglarse. Allí no había el apuro, el sobresalto o el que tengo que hacer después. Allí era simplemente correr, el correr de los minutos, el correr de las horas, no había un tiempo de aquí se acaba. Y esa dedicación que duraban y que a ella le asombraba desde el ejercicio de observación, la cantidad de tiempo invertido en maquillarse, en colocarse flores en el cabello, etcétera, etcétera, ante una realidad que ellas no podían ver porque no tenían espejos. En ese momento eran, digamos que tan vírgenes, quizás esto ahorita ha cambiado, pero no había espejos. Y la única manera de ellas saber cómo quedaron, cómo quedó ese maquillaje, cómo quedaron esas flores en su cabello, cómo quedó su piel rayada, era mirándose y descubriendo el gesto del otro, el gesto de esta compañera, de esta que le devuelve en una sonrisa, en un asombro, el reflejo. Entonces, nuevamente nuestras búsquedas en el otro, así como ahora lo estamos haciendo a través de la ciencia, a través de la tecnología, de los dispositivos con los que contamos ahorita. Insisto, y es una recurrencia, este trabajo muy cercano, un trabajo que le permite al espectador sentirse parte, sentir que está allí. Y esta imagen que expuesta, yo creo que y verla en tamaño grande es también como una metáfora de ese universo y de esas estrellas que podemos ver ahora a través del telescopio de esos momentos iniciales. Esto es un pizarrón que ella encontró en medio de la comunidad indígena, y los expertos dicen que no hay una caligrafía indígena definida allí. Son como dibujos, pero no se ha encontrado un mensaje. Allí en ese pizarrón no hay una historia, no hay una narrativa, no hay un cuento, aunque visualmente no los parezca, pero ella se acercó, lo fotografió y nos devuelve nuevamente esa imagen con un toque de, yo creo que es una construcción estética que habla también de ese hacer y de ese tratar de encontrarnos, ¿no? De esos límites del lenguaje a través del cual podemos ver quiénes somos, quiénes hemos sido y cuáles son esas búsquedas. El trabajo de Bárbara Brandt en relación al universo, en relación a lo que somos, pone en perspectiva, yo diría ya más histórica, también un problema fundamental de nuestros tiempos, que es la relación con la naturaleza. La relación del ser humano con la naturaleza, sobre todo ahorita, cuando estamos ante acechanzas y amenazas como el arco minero, como la transculturización, como tantas amenazas que están alrededor de nuestras comunidades indígenas, y volver a este registro respetuoso, amable, cercano, y con una construcción visual, estética, muy limpia, muy hermosa, es también una manera nosotros de encontrarnos con nuestros orígenes y de pensar en las posibilidades del medio fotográfico, en ese lápiz de la naturaleza del que hablaba Talbot,
que es un lápiz que empieza a escribir con luz para dibujar lo que está alrededor. Y lo que está alrededor primigeniamente es la naturaleza, es el entorno, es lo que está en medio de nuestra cotidianidad y de esas búsquedas que a veces hacemos en el firmamento y a veces hacemos en nosotros mismos, en ese reflejo de la mirada del otro, de encontrarnos en ese gesto que puede ser amable y creo que en el fondo nos devuelve muchísimas enseñanzas. Son tiempos complejos los que vivimos y son tiempos que de una u otra manera en distintos episodios y en distintos países se está tratando de retomar a lo ancestral, de retomar a las comunidades indígenas. Ahorita mismo en Nueva York hay una exposición maravillosa de Claudia Andújar, esta fotógrafa brasileña de la que les hablaba, que además de fotógrafa se convirtió en activista de los derechos de nuestras comunidades. Y me parece interesantísimo que ese cruce cultural con las herramientas de hoy nos permitan también relectura. Este portafolio, esta parte del portafolio que les traje es de los años 60 y ella logra la publicación a través del Ministerio de Educación en los años 70, pero es un documento valiosísimo que se ha preservado. La obra de Bárbara Brandi está en los museos más importantes, en el Reina Sofía, en el Prado, en el MoMA, y nosotros tuvimos la oportunidad de tenerla recientemente aquí, acompañada además de hojas de contacto y de videos que ella también hizo, de manera que pudimos ver su propio proceso, pudimos ver qué fotos escogía, pudimos ver un registro profundo, un registro realmente desmenuzado, que no fue volátil, que no fue efímero, sino que fue de larga data. Entonces, bueno, eso nos habla un poco de las posibilidades de la fotografía como testigo del tiempo y de estos acontecimientos que estamos viviendo, y también de la tecnología como el telescopio James Webb, que es un aparato que está allí desde la práctica tecnológica y desde las preguntas para aportarnos algunos hallazgos sobre esas preguntas fundamentales que nos hacemos, que nos seguimos haciendo y que, vuelvo al principio, nos demuestran la antigüedad del futuro. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Joana. Entonces, además muy bien con su tiempo. Le damos la palabra entonces a Argenis Monroy, que está conectado desde... Argenis, puedes empezar a compartir pantalla. Déjame compartir. Hola, buenas tardes, ¿me oyen? Sí, se te oye bien, perfecto. Entonces, sí, yo no tengo ninguna presentación. Ok, perfecto. Entonces no se preocupen, solo voy a tratar de leer lo que preparé. Perfecto, entonces puedes iniciar ya tu ponencia. Bueno, a modo de introducción, este trabajo, esta reflexión que quiero presentar, obedece a una inquietud atrasada de la obra o de un acercamiento hacia la obra de Valery en su conjunto y a Heidegger en torno a la concepción de la obra de arte, ¿no? Sigue siendo un trabajo todavía borrador, pero bueno, voy a presentarle lo que tengo en el tiempo que me queda, en el tiempo que tengo. Bueno, comienzo con una introducción de Valery. El hacer, el poyen del que me quiero ocupar, es aquel que se acaba en alguna obra y que llegaré pronto a limitar a ese género de obras que se ha dado en llamar obra del espíritu. El camino que me propongo recorrer es la noción de la obra de arte en Paul Valery, relacionándola y comparándola con el ensayo de Martin Heidegger titulado El origen de la obra de arte. Se trata de pensar la obra de arte como una construcción del espíritu, una posibilidad permanente de transformación de la propia vida individual y colectiva.
Considero necesario remitirnos al origen de la palabra arte para una mejor comprensión de lo que aquí me propongo presentar. Tanto Heidegger como Valery se remiten al significado que tenía esta palabra para los griegos. Tanto en la conferencia El origen de la obra de arte, como en la pregunta por la técnica, Heidegger hace alusión al uso que hacían los griegos del término técne. Cito: ya se ha dicho repetidas veces que los griegos entendían de arte y usaban una palabra para definirlo, técne. Técne para designar un oficio artesano y el arte, y que nombraban al artesano y el artista con el mismo nombre, técnico. Cito: en vista al significado de esta palabra, tenemos que prestar atención a dos cosas. En primer lugar, técne no solo es el nombre para el hacer y el saber hacer del obrero manual, sino también para el arte en el sentido elevado y para las bellas artes. La técne pertenece al traer ahí delante a la poien en tanto poético. La palabra técne, desde muy pronto hasta la época de Platón, va de consumo con la palabra episteme. Ambas palabras son nombres para el conocer en el sentido más amplio. Lo que ellas mientan es entender en algo, ser entendido en algo. El conocer es un hacer salir de lo oculto. Por su parte, Valery dice: arte primeramente significó manera de hacer y nada más. Luego la palabra adquirió un nuevo sentido. Siguió siendo una manera de hacer, pero que dependiendo del objeto de ese hacer, se requería no solo de una preparación particular, sino también de una cierta calidad en los agentes hacedores de esa manera de hacer. Cierra la cita. En ese sentido, Valery, va a hacer dos distinciones importantes en lo referente al autor de la acción artística. Una es la actitud personal que posea y, por tanto, no puede ser transmitida. Y la otra es el saber que haya adquirido a través de la experiencia y del aprendizaje, lo que permite a Valery concluir de que todo arte puede aprenderse, pero no todo es arte. Lo interesante, a mi modo de ver, es que en una primera aproximación, ambos autores manifiestan el carácter velado del arte, que se manifiesta en el hacer. Sin embargo, para Heidegger, el arte y ya en sí la obra de arte no significa una actividad de un hacer, sino un descubrimiento del ente en cuanto a entidad del ser. Vale decir, lo que hace la diferencia entre un artesano cualquiera que hace una obra, sea un plato, una espada, una lámpara, y un artista, es que el primero realiza la obra mirando en ella una simple utilidad del objeto realizado. Y el segundo, aunque artesano también, en su creación hace que llegue lo ente a su presencia a partir de su aspecto. La obra de arte para Heidegger no se puede comprender meramente a partir del trabajo manual, sino que el hacer obra de arte tiene otra naturaleza, el desocultamiento del ente como tal. Para Valery es importante concebir el arte y la obra de arte como una manera de hacer. Es una actividad propia del hombre en el mundo. Por mucho que una nutria dance en el agua, su acto no lleva a una implicación artística, sino a un acto destinado a la necesidad de alimentación.
De allí que Valery manifiesta el carácter de inutilidad de la obra de arte en cuanto a actividad innecesaria para la conservación de la especie. Hace así distinción entre la obra de arte como simple fabricación y la obra de arte con ciertas características esenciales. Valery subraya el carácter de inutilidad de una obra de arte. Analiza cómo la mayoría de nuestras percepciones e impresiones a través de los sentidos no tienen ningún papel en los aparatos esenciales de la conservación de la vida. A diferencia de un animal cualquiera que ante un estímulo exterior, ruido, imagen, olor, reacciona estrictamente motivado por su centro instintivo, el hombre ante todo aquello que afecta a su sentido reacciona de una manera distinta, accionando todo un mundo de posibilidades. Ante la imagen de la luna no solo ve la luna, sino que racionaliza el objeto de su visión, evoca los recuerdos de la infancia perdida, se ilusiona con un mundo diferente o fantasea de cómo será un futuro por venir. En su ser se descubre todo un mundo interior que aflora ante lo visto, oído, olido, sentido. La inutilidad de la obra de arte, en la inutilidad de la obra de arte, Valery juxtapone el carácter de arbitrariedad de nuestros actos. Así como percibimos más sensaciones de las que necesitamos, poseemos más combinaciones en nuestros órganos motores y de sus acciones de las que necesitamos. Pensemos, por ejemplo, en las actividades deportivas. No solo se trata de correr para alejarse del peligro, sino también con el firme propósito de alcanzar una meta o un salto que se da para llegar a una altura determinada. O como lo manifiesta Valery en la filosofía de la danza, pensemos en una actividad tan inútil como la danza. En ese texto, Valery vuelve a pensar el problema del arte y de su origen como acto inútil del hombre. Dice, el hombre se ha dado cuenta de que poseía más vigor, más agilidad, más posibilidades articulares y musculares de las que necesitaba para satisfacer las necesidades de su existencia, y ha descubierto que algunos de esos movimientos, mediante su frecuencia, su sucesión y su amplitud, le procuraban un placer que alcanzaba una especie de embriaguez, a veces tan intensa que solo el agotamiento total de sus fuerzas, una especie de éxtasis de agotamiento, podía interrumpir su delirio, su exasperado gesto motriz. La invención del arte, según Valery, ha consistido en dar a estas sensaciones inútiles y actos arbitrarios una especie de utilidad y de necesidad. En este sentido, Valery distingue entre dos tipos de sensaciones: aquellas que son satisfechas en el instante mismo, como la sensación de hambre que se termina en el mismo momento en que el hombre se sacia de alimentos, y otras que se propagan en el tiempo, haciéndonos esperar por más impresiones y sensaciones del mismo orden. En ellas no hay satisfacción plena, pues la satisfacción hace renacer el deseo. La respuesta regenera la demanda, la posesión engendra un apetito creciente de la cosa poseída. En una palabra, la sensación exalta su espera y la reproduce. Organizar un sistema de cosas sensibles que posea esta propiedad es lo esencial del problema del arte. Estas sensaciones motrices de contacto y de capacidades nos indica una forma particular para mantener nuestras acciones de continuidad, que a su vez requiere una determinada materia en donde manifestarse. Así hacemos una obra de arte. El hombre, en cuanto que es el único animal a vivir, halló una especie de necesidad y de utilidad a partir de sus sensaciones inútiles y actos arbitrarios. Es decir, logró institucionalizar la obra de arte en el mundo. Cito, y así la creación artística no es tanto una creación de obras como una creación de la necesidad de las obras.
pues las obras son productos, ofertas que suponen demandas, necesidades. Para Valery, esta actividad y sensibilidad del hombre nunca queda vacía, siempre está ocupada. Ante la ausencia de excitación, reacciona y produce en él un cambio de estado marcado por una especie de misión que tiende a restablecer el equilibrio de los intercambios entre la potencia y el acto de la sensibilidad. De esta manera, para Valery, la obra de arte es una potencia transformadora en cuanto que ninguna idea, ningún acto la termina o agota. Heidegger intenta explicar y aclarar el significado de la palabra origen en primer lugar. Origen significa aquí aquello a partir de donde y por lo que una cosa es lo que es algo y cómo es, y lo llamamos su esencia. ¿Cuál es la esencia de la obra de arte? La respuesta a la pregunta en Heidegger se encuentra a partir de toda una reflexión filosófica hermenéutica en torno a lo que implica una obra de arte. En primer lugar, la obra es obra porque alguien la realiza, es el artista. A su vez, la obra hace al artista. Ambos, obra y artista, están unidos indisolublemente por un tercer elemento, que viene a ser el primero, el arte. Por lo tanto, la pregunta no es ya por el origen de la obra de arte, sino por la esencia del arte. Y se paralizó, ¿no? Mira, severa. ¿Viste? Hice magia. Así pasó esta mañana, se apagó y hay problemas con la conexión. Ahí le sale la amarilla. Argenis, ¿estás ahí? Pregúntale a otro, a él. Abel o Renata o Karen, ¿ustedes nos están escuchando? Nos pueden escribir por el chat. Sí. Perfecto, entonces bueno, vamos a esperar un minutico. Yo le voy a... El chat está deshabilitado. No se puede escribir, pero sí los escucho. Perfecto, gracias. Ya le escribo al profesor Argenis a ver si se puede conectar. Ya, tienes que abrir el micrófono, Argenis, se te había caído. sí. No, que se me cayó el internet, creo que fue a mí, pero Sí, sí. ¿me siguen? Sí. ¿Cuántos minutos me quedan? 3 minutos. Ok, voy a tratar de concluir algo. Es que lo que pasa es que está cayendo palo de agua, bueno, no sé todo. Bueno, voy a tratar de adelantar un poco. Esta comprensión voy a resumir más bien en los 3 minutos que me quedan, ¿no? Esta comprensión de las diferencias en Heidegger y Valery sobre la obra de arte tiene un punto importante en sus diferencias, porque si bien para Heidegger la obra de arte tiene matices metafísicos y a partir de ella la fundamenta como la revelación del ente mejor dicho, cómo el ente revela al ser que no podemos conocer, que siempre está oculto, mientras que para Valery la obra de arte es un hacer, es una manera de práctica de cómo nuestra cultura y nuestra manera de estar en este mundo, aunque no va a decir como Heidegger, arrojados, pero sí en el hacer, en hacer cultura, es decir, la obra sería una expresión de ese hacer el hombre y de transformar el mundo. Son como las diferencias esenciales en estas dos conferencias, bueno, en estos textos, digamos, las dos conferencias de Heidegger y la obra de arte en Valery, ¿no? A partir después de toda su reflexión en torno a ella. Entonces, bueno, no quiero, dejo mucho por decir, pero ya será parte de otro trabajo. Quería simplemente
puntualizar esas diferencias, ¿no? En todo caso, mi acercamiento tiene que ver con una nueva estética, un acercamiento hacia la estética y de cómo en esa estética hay algo más que lo que los sentidos captan por sí mismos. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, profesor. Le damos la palabra entonces a Marianela Guevara Serri, quien nos va a exponer sobre Los Nuevos Bárbaros, proyecto curatorio. Adelante, Marianela. Bien, buenas tardes. Este es un proyecto curatorial que salió de un curso de un diplomado de arte latinoamericano contemporáneo en la Universidad Metropolitana y que hicimos en conjunto Fabiola Ferrero, que es fotógrafo, Carolina Ramírez, que es egresada, las dos egresadas de aquí, de la Católica. Yo en principio voy a leer un poco el resumen que yo hice de este proyecto curatorial que se llama Los Nuevos Bárbaros para ponerlos en contexto y luego vamos a proyectar el micro de 2 minutos que es el machote, prototipo de lo que sería este proyecto editorial, este proyecto curatorial. Bien, convertir la tragedia en palabra y en representación mimética, y no en aquella copia burda que se limita a reproducir, describir y exaltar el dolor de manera escandalosa. La mímesis aristotélica es una conversión. Es por tanto imagen, distanciamiento y transformación. De manera que este trabajo que hoy presentamos busca mutar el dolor en expresión simbólica a partir de una conjunción de imágenes desde diversas voces y miradas. En ese sentido, nuestro rol no ha sido más que poner a dialogar un cuerpo iconográfico de un conjunto de fotógrafos y fotoreporteros de distintas latitudes. Nicolò Filippo, Fabiola Ferrero, Alicia Caldera y Felipe Jácome. Al final ha sido una suerte de polifonía, una orquestación de miradas que coinciden al tiempo que dialogan. Esta experiencia artística tiene como objetivo contar una historia visual que nos sigue socavando el ánimo, porque sigue en proceso, avanza y crece. Hacer con ese documento un manifiesto y de esa manera aliviar y aliviarnos. Desde la representación artística y desde la reinterpretación. Cabe aclarar que aquí no hay nada nuevo. Quizás el mosaico discursivo que lo hace un registro único, punzante, pero no menos humano para expresar y poner en evidencia la crueldad de nuestras propias circunstancias. A los fotógrafos se les adiciona una voz que es el testimonio de un escritor venezolano que hizo el paso de vuelta a pie de Bogotá hasta la frontera con Venezuela durante la pandemia. Registro de un creador, Luis Guillermo Franquis. Pero, ¿cómo se inserta este proyecto curatorial audiovisual en un congreso de humanidades presente? El gran aporte del humanismo fue poner en evidencia al hombre frente a sí mismo. Fue y sigue siendo el descubrimiento de sí, de la conciencia y el libre arbitrio frente al poder omnímodo de Dios y del resto de los poderes. Es el descubrimiento de una relación de horizontalidad, el encuentro entre mundos. Entonces, ese testimonio, registro,
réplica o propuesta multimedia no busca más que sensibilizar a nuestros coterráneos, pero en especial a los hermanos del continente, frente a un drama de grandes dimensiones para cada uno de los que somos parte, incluso para aquellos que suponen que no lo incluyen. El título, Los Nuevos Bárbaros, viene de un antecedente histórico que, como muchos conocemos desde el viejo mundo, el rol que desempeñaron algunas tribus germanas que no pertenecían al Imperio Romano, extranjeros y advenedizos que buscaban nuevos dominios, pero sobre todo nuevas tierras, más benignas, más amables, un encuentro que generó desencuentros, luchas, confrontaciones, para posteriori ajustarse con el tiempo, con los siglos. Pero todo acercamiento de culturas en muchas ocasiones generan discordias. El habitante de un espacio, el lugareño de ayer, se ha sentido siempre amenazado por aquellos que vienen de afuera y no se conocen. De manera que la xenofobia y la resistencia frente a la presencia del otro producen casi siempre negación. Venezuela ha sido un melting pot, un crisol de razas. Una vez que Alexander von Humboldt pisa tierras del Nuevo Mundo, se propicia la visita y exploración de un abanico abundante de cronistas. Algunos pernoctaron tiempo, otros coadyuvaron en la formación de nuestra república, como fue el caso de Sir Robert Orton, quien retrató y registró parte de nuestras costumbres como sociedad empobrecida, producto de las guerras intestinas de principios del siglo XIX. Durante ese mismo siglo, ese número considerable de cronistas viajó para seguir los pasos de Humboldt, de sus descubrimientos y categorizaciones botánicas, Bellerman, Pizarro, Melville y algunos otros. Por tanto, nuestra configuración nuestra configuración como venezolanos se asentó sobre el verbo recibir al otro y no deambular por las distintas locaciones del planeta. Más allá de nuestras particularidades de hacer chanza sobre el musiú, el chino o el portugués. Pero sucede que el hoy nos ha cambiado y nos ha mutado, por las razones que ya se conocen. El venezolano de todas las clases sociales se ha visto en el imperativo categórico de migrar, incluso sin sacar bien las cuentas de las consecuencias sobre lo que este hecho significa. Cuando observé la ingente cantidad de personas que transitaban a través de los Andes suramericanos, recordé la experiencia de 2014 y 2015 y el flujo de personas que arribaban a Europa en balsas, arriesgando siempre la vida. ¿Tiene sentido acaso una existencia plena de carencias en circunstancias como las de no poder acceder a ningún tipo de oportunidades como la educación y la salud? En el caso de la Europa receptora de migrantes, vivo el factor de la guerra en Siria y las condiciones económicas de países como Magreb y el resto de África. Ahí están los ejemplos de Lesbos y en Siracusa. El hecho es que para elaborar y articular esta propuesta curatorial pensé siempre en artistas conceptuales actuales que han trabajado sobre la base del dolor y el drama del éxodo. Mi primera referencia fue un creador chino contemporáneo, internacionalmente conocido, llamado Ai Weiwei, nacido en China en 1957, quien ha registrado los grandes flujos migratorios en Europa y sus consecuencias. Gracias al acompañamiento de un nutrido grupo de estudiantes de arte, Weiwei pudo revelar el drama que muchos desplazados vivieron, sirios, etíopes, afganos y paredes. A nivel formal pensé como referencia esencial en Bill Viola o Bill Viola, un videoartista de origen italiano que ha hecho carrera mostrando al ser humano en sus distintas vicisitudes, seres sumergidos en el agua, en slow motion o en cámara lenta. Este artista italoamericano
budista Paramasena, ha logrado configurar un discurso en el que, apropiándose de parte de la iconografía de la historia del arte en Occidente, alcanza a formular un discurso plástico a partir del video. Sus series Mártires nos remite no solamente a las víctimas del Imperio Romano cuando los primeros cristianos andaban en sus campañas por la fe y las consecuencias que este hecho acarrearía para sus vidas, sino también revela los dramas propios de la naturaleza humana, las persecuciones y la tortura. También Tania Bruguera fue una fuente de inspiración. Por otro lado, cabe resaltar que nunca he estado en la frontera colombo-venezolana para visualizar el ingente flujo de migrantes. Mi abordaje ha sido desde afuera, desde la otredad, de lo que significa no padecer el exilio externo. El status quo es el insigne. Quizás todos los venezolanos, o una gran mayoría, pudiéramos sentirnos exiliados en nuestro propio territorio. De manera que esta propuesta no solo involucra a los que parten y abandonan su arraigo, por las razones que sean, y cabe el inciso que todos conocemos. Este incordio contempla a los de adentro y a los de afuera. Cada grupo familiar en nuestro país ha experimentado y padecido la separación, la fractura, el desasosiego producido por la despedida. Somos un cuerpo social roto, cuerpos individuales que llevamos el cuerpo social en nuestras entrañas. Para concluir, este experimento no hubiese sido posible sin la calidad de las imágenes, la solidaridad y el apoyo que he recibido de Niccolò Filippo Rosso, nacido en Italia en 1985, que luego de sus estudios de literatura en la Universidad de Torino, se convirtió en fotoreportero y ha estado residenciado en los últimos años en Colombia, México y otros países de la región. Rosso ha acompañado a grupos de inmigrantes en tránsito, éxodos de poblaciones en Latinoamérica. Se ha interesado por las poblaciones infantiles guayú y la destrucción producto de la explotación intensiva del carbón. Sus propuestas fotográficas de desplazamientos de masas de grupos humanos entre Venezuela y Colombia lo llevó a ganar el Premio Internacional Luis Baltueña de la ONG Médicos del Mundo en 2020 con su serie Éxodus. Con este mismo trabajo dedicado a los migrantes venezolanos fue galardonado por el premio World Press Photo. En el caso de Fabiola Ferrero, formada como comunicadora social de esta universidad, que es arte y parte de este proyecto, el cuerpo de trabajo de Fabiola es una imaginería que va más allá de registrar la crueldad y el dolor. Es un artista de la imagen que busca e indaga sobre aquella frase de Rilke que decía palabras más, palabras menos, también de lo terrible, o también desde lo terrible brilla la belleza. Ferrero ha sido merecedora este año de World Press Photo del premio, con una serie No puedo escuchar a los pájaros, inspirada en un texto de Eugenio Montero. Sus imágenes registran mucho más pesar, no obstante, en su mirada subyacen imágenes de un gran límite. Fabiola hizo este trabajo en conjunto con Carolina Ramírez y con quien suscribe en un diplomado de arte contemporáneo latinoamericano que realizamos durante la pandemia. El otro caso es Felipe Jacome, que nació en Ecuador, que estudió en Inglaterra en el London School of Economics. Su trabajo ha estado enfocado como fotoperiodista en los derechos humanos y en el flujo de migrantes. Su serie Caminantes participa en este multimedia. En 2018 se encontraba en la frontera colombo-venezolana y una niña venezolana le regaló un origami hecho de papel moneda. De ahí, de acuerdo a lo que indica el fotógrafo, comilla, me di cuenta de que eso era una pista para imaginar y entender lo que estaba pasando en Venezuela. Cierro comilla, de ahí que decidió imprimir sus fotografías sobre billetes de bolívares sin valor. Esta serie fue presentada en París Photo y en la sala Bradford Project en Amsterdam. Todas las personas retratadas que aparecen son caminantes.
Jacome recorrió más de 400 kilómetros con ellos, con los caminantes, haciéndoles fotos. Sus obras han sido divulgadas a través de medios como el Washington Post, la National Geographic y The Guardian. Alicia Caldera, que es una artista maracucha interdisciplinaria, vivía en Bogotá cuando desarrolló el proyecto 2219, que es una mirada al proceso migratorio venezolano en la frontera colombiana. El título alude a la distancia en kilómetros de la frontera que divide y también une a la revolución. De ahí que a partir del uso de su propio archivo fotográfico, comenzó articulando retratos, paisajes de la frontera, mapas, símbolos, textos de canciones. Son collages que plásticamente resume esta propuesta que se vincula con lo político y con nuestras circunstancias históricas. Para finalizar, la voz en off es del escritor venezolano Luis Guillermo Frankis, quien decidió buscar mejores oportunidades en Colombia, que permaneció durante 2 años laborando en un editorial y que cuando llegó la pandemia tuvo que devolverse porque fue despedido de esta empresa editorial. De acuerdo a sus propias palabras, Frankis indica, era un venezolano en un país extranjero, todavía sin la documentación reglamentaria para hacer un trabajo legal. Me desempeñaba en algo que me gustaba y sabía hacer bien, una editorial, pero las circunstancias no estaban a mi favor, y ni en el de mucha más gente, como luego comprobé. Aquello se asemejaba a una guillotina silenciosa y colectiva, con la ciudad cerrada, las posibilidades de cualquier trabajo informal se vieron reducidas a cero. No podíamos hacer nada para conseguir el dinero suficiente y pagar la comida, los servicios o el arriendo. Muchos fueron sacados de su habitación, algunos con cierta amabilidad, otros de mala manera, con insultos y golpes. Parecía que la tolerancia colombiana había llegado a su fin. Luis Guillermo Márquez decidió emprender el camino de regreso a Venezuela a pie. Fueron 15 días y su testimonio está en este prototipo que vamos a proyectar. Muchas gracias. Bueno, gracias, Marianela. Vamos entonces a compartir la pantalla. Segundo. Sí. ¿Cómo está acá? La larga caminata desde Bogotá hasta la frontera venezolana. Un viaje que comenzó en solitario y luego se ramificó en múltiples versiones de un desplazamiento colectivo. Yo lo hice, pero no fui el único en hacerlo. Fuimos muchos, y no todos pudimos llegar hasta Cúcuta. Estas voces apagadas forman parte ahora de mi propio registro, de mi recuento, de mi historia desarrollada de manera multilateral. Pero ¿cómo ser uno y también otros?
La escritura me lo permite. Y así puedo describir las largas caminatas durante cada día, con pequeñas pausas para comer algo, o las noches con los cuerpos apretujados para combatir el frío, el agotamiento físico y emocional que deja cicatrices invisibles, el hambre, la incertidumbre, la ausencia de certezas, los relatos compartidos alrededor de una fogata improvisada, con la misma facilidad con la que se compartían 2 papas hervidas entre 4 personas, las maletas abandonadas a la orilla del camino, la ropa, los zapatos, las pertenencias que formaban parte de una vida que estábamos dejando atrás, el peso de la soledad y el silencio, porque hubo mucho silencio a lo largo del camino. 16 días con los pies llenos de ampollas y los estómagos estragados. 16 días intensos y muy lentos. Significaba esperar lo inesperado a la vuelta de cada curva del camino. Afortunados los que podían conseguir un aventón en algún camión que llegara cerca de la frontera. El resto, la mayoría, nos tuvimos que conformar con la indetenible fluidez de ese río humano que convergía desde distintos lugares y países para buscar refugio en el hogar que antes habíamos decidido dejar atrás. Un éxodo masivo vivido en diferentes etapas de transformación. Las heridas físicas han sanado, poco a poco, pero las otras, las que no se perciben a simple vista, esas nos acompañarán durante mucho tiempo, incapaces de revelar en su justa dimensión la profundidad de una experiencia tan reveladora de nuestra condición humana. Bueno, gracias Marianela. Joana, Argenis nos dijo que tenía que salir. No sé si tienen algún comentario o pregunta de los que están acá o los que están conectados. Tendrían que ser para Joana y Marianela porque Argenis no está conectado con nosotros. Sí. Ajá. Disculpa. Acérquete. Sí. Sí. Le damos el micrófono. Hola, mi nombre es Ana Márquez. Bueno, profesora, me gustó mucho su ponencia sobre la fotógrafa que relató los Yanomami. Me recordó un poco también la obra de un chileno que se llama Juan Dauni, que también realizó una obra muy específica sobre los Yanomami, y en su acercamiento él le entregaba las cámaras a los indígenas. Y los indígenas terminaron haciendo una obra muy extensa de videoarte también. Se veía este acercamiento muy interesante entre los indígenas y los colonizadores. Sí, bueno, eso lo quería comentar. Gracias. ¿Hay una la versión de... Una larga tradición de fotógrafos que desde distintos miradas, ¿no? A veces por exotismo, a veces por curiosidad, a veces por búsquedas incluso personales. Hay dentro de la historia de la fotografía, en el caso venezolano, indígena, María Teresa Morton hizo un libro que se llama Los Originarios Contemporáneos, que son fotógrafos venezolanos, no venezolanos, pero que han retratado a indígenas. Y hay una foto en particular que aparece en los primeros números del Fondo Ilustrado, que es muy interesante porque es una foto de un indígena que cuando le mostraron que el retrato entró en conflicto consigo mismo. O sea, ¿cómo puedo estar allá y cómo puedo estar acá? Este no soy yo. Y de hecho la foto está rasgada con una punta de flecha. Él tratando de borrar su imagen porque yo estoy aquí. Entonces, desde distintas miradas, como ese que mencionas, los fotógrafos han tenido esa necesidad también de acercarse y de mostrar la diversidad, muchas veces sí con exotismo, otras como el de Bárbara Blanco, más de acercamiento y de convivencia, porque sí, quizás habla mucho de la parte del respeto y la dignidad, pero eso se dio porque primero hubo una curiosidad y luego de esa curiosidad hubo una convivencia. Entonces, ese trayecto
ya es un resultado, ya esa foto que nos mueve es un resultado de esa serie, de ese estar conviviendo. Gracias. Joana, ¿Hijo de la Luna es el mismo Uri Yami o esa es otra fotógrafa? No es otra. Ella que también es extranjera, no recuerdo si Alemania. No. Bárbara es un trabajo de Hijo de la Luna que fue el que compone la exposición, que empezó a finales de los 60. Ella en promedio estuvo como 2 años viviendo con un antropólogo y luego hace este portafolio. Pasaron casi 10 años para poderlo publicar como libro, como libro. Bárbara también fue muy... Bárbara, Tea Segal y Pina Gómez, que son además las 3 mujeres que han ganado el Premio Nacional de Fotografía, fueron pioneras en la publicación, en el fotolibro. Un poco, no por razones ingenuas, por eso también esta que mencionas, sino porque había pocos espacios positivos, y lo que estábamos viendo al principio, estaban más copados por los hombres. Entonces, bueno, la manera también de hacer circular el material era con los libros e incluso publicados. Este es un libro, creo que es alemana, era alemana. Sí, No, Uri Yami. Hijos de la Luna es este, pero, y el otro es Uri Yami, lo podemos googlear. no, pues lo llamo muy brevemente porque ya muy 40 extraordinarias las ponencias, en particular al lado de la fotografía. Pensando en la fotografía de Yanomami, además de la belleza de la fotografía, yo no vengo a caer a esta ponencia, que son fotos hechas en los años 60. Yo pensaba que eran fotos de los 70, 80, probablemente porque fue un momento de que estaba visto el libro. Esto era una dimensión testimonial muy importante, porque muy probablemente esos Yanomami ya no son más así. Han sido desplazados, han sido empujados. Hubo el gran descubrimiento y la gran fama y la gran moda por Yanomami en los años 80. Y hace relativamente poco leí el caso de un Yanomami que mataron en Puerto Ayacucho. Bueno, un caso policial, pero lo que me llama la atención es que en Puerto Ayacucho ya Yanomami viviendo. Bueno, incorporados al mundo contemporáneo. Sería interesante incluso que digan los Yanomami, lo que tú planteas, cuando ven estas fotos, que es la foto de sus abuelos y bisabuelos, ¿qué les queda de aquello? Hay comunidades que siguen estando así, pero ¿qué les queda de aquello? ¿Cuál es la lectura? Pues esa otra dimensión la pensé. No es tu caso, tú te fuiste por la parte estética, está muy bien, pero descubrí toda esta otra dimensión que le agradezco, ¿no? Y en tu caso, bueno, está extraordinaria la muestra. Las fotografías son muy buenas. Yo no sé si esto lo piensas montar alguna vez, pero son fotos muy buenas, lo de los nuevos bárbaros. Solo recomendaría cambiar el título. Fíjate tú la guapita que soy. Porque uno de los grandes argumentos de la derecha en Europa para no permitir inmigración son los bárbaros. Esa comparación de los godos que entraron en Dacia es la que una y otra vez hacen personas, por ejemplo, como Meloni. Ella no lo hace en particular, bueno, ni voy a nombrar alguno, para decir que no sea, para decir que no dejen entrar. Entonces tú, sin darte cuenta, puedes estar haciendo propaganda en contra de ellos. La segunda cosa, pues, llamarlos bárbaros, en América Latina, en Venezuela, puede ser muy ofensivo, porque una de las cosas que nosotros queremos dejar de ser es bárbaro, aunque yo no sé si lo hemos logrado, porque una mirada muy eurocéntrica. Y la tercera cosa con llamarlos bárbaros es que los bárbaros terminan gobernando. Entonces la idea de que es una invasión, que no solo nos va a acabar, sino que nos va a gobernar. Entonces esto recuerda a los bárbaros sin duda. Son gente que se parecen a los godos sin duda, que llegan a Asia, pero no sé si esto va a ser el mismo destino, ¿no? Con una diferencia que como historiador y aguardiente profesional, que no me toca ser historiador, no puedo eludir. Hay mucho de víctimas, pero tenemos que pensar que buena parte de la desgracia que estamos viviendo como país fue deliberada y libremente promovida por nosotros mismos, auspiciada por nosotros mismos. Hay mucho de gente que se gastó las utilidades, se gastó los ahorros y las prestaciones sociales en la fiesta y se arruinó. Entonces también es la otra dimensión que no hay que hablar de esto necesariamente porque, bueno, una condición humana, cristiana y todo aquello,
Pero bueno, entonces era una cosa pensando con lo que Álvaro, reconsiderar por toda la dimensión política, porque esto es absoluto, definitivamente político, es imposible que no sea político. Entonces, bueno, nada, ya que te metiste en política, con las cosas de la política. Pero por lo demás es una cosa extraordinaria. Y Luis Guillermo Franquis, yo creo que la crónica de él es lo mejor que se ha escrito en literatura venezolana en los últimos par de años. Es imposible leerlo, lo nombro, y yo que soy un hombre poco dado a las emociones, se me pone la piel de gallina, porque es una cosa estremecedora. Él cuando ganó el premio ese que ganó, se lo merece plenamente. Dije que hablar con Puebla mucho. No para mí. ¿No? Bueno, pues fíjense lo que causan las imágenes, ¿no? Maravilloso, la verdad, el trabajo, tanto la presentación que hizo Joana, como efectivamente quizá porque nos toca muy de cerca toda la realidad de la migración venezolana. Yo además me siento muy contenta de escuchar el nombre de Fabiola Ferrero, que fue una alumna muy querida para mí en la escuela, también del grupo de mi promoción en la que soy madrina en periodismo, una muchacha encantadora y de la que me alegro cuando he visto que las fotografías que realiza y recientemente el WordPress Photo que se acaba de ganar. Y aquí conseguí el otro libro, Joana, que es Urigi Yami, y yo sabía que el nombre no lo logro, es Standard de Getz, G-O-E-T-Z, es una de las que tiene fotografías, se llama Urigi Yami, impresiones y viajes orinoquenses por aire, agua y tierra. Y tiene justamente un libro también, yo creo que tengo el otro de Hijos de la Luna también, y los dos son de imágenes de fotos indígenas, y esta creo que también son los Yanomami. Unas fotos que vale la pena también que revise. Bueno, pues no sé si algún otro comentario. Bueno, muchísimas gracias entonces. Los invitamos que a partir de las 2 de la tarde tenemos otras mesas en las que a las que se pueden unir y participar. Bueno, muchas gracias igualmente a los que se conectaron.